¿Puedes escapar del destino? ¿Y si un oráculo te dijera exactamente qué horrores cometerás en tu futuro? ¿Podrías evitarlos? ¿O tus mismos intentos de escapar son precisamente lo que te lleva a cumplir la profecía? Hoy conocerás a Edipo, el rey cuya historia es la más trágica de toda la mitología griega. Un hombre que sin saberlo mató a su padre, se casó con su madre, y cuando descubrió la verdad, se arrancó los ojos con sus propias manos. Esta es una historia sobre el destino, la verdad, y cómo a veces la ignorancia es una bendición. Esta es la historia de Edipo Rey. Nuestra historia comienza en Tebas, una de las ciudades más poderosas de la antigua Grecia. El rey Layo y la reina Yocasta habían estado casados durante años sin tener hijos. Desesperados por un heredero, Layo viajó al oráculo de Delfos, el lugar más sagrado de Grecia, para consultar a los dioses. Lo que el oráculo le dijo destruyó su mundo. Tendrás un hijo, pero ese hijo está destinado a matarte y casarse con tu esposa. Era una profecía tan horrible que Layo casi no podía creerla. ¿Cómo podía un hijo hacer algo tan monstruoso? Pero los oráculos nunca mentían. Si tenía un hijo, ese hijo lo mataría. Layo regresó a Tebas y le contó a Yocasta la terrible profecía. Decidieron que nunca tendrían hijos, pero el destino es cruel. A pesar de sus precauciones, Yocasta quedó embarazada, y cuando nació el bebé, un hermoso niño varón. Y entonces, Layo tuvo que tomar la decisión más horrible que un padre puede tomar. Si llegaste hasta aquí, dale like y suscríbete. Me ayudarías mucho a seguir creando contenido. Sigamos con la historia. Layo no podía matar a su propio hijo directamente. Eso traería la ira de los dioses. Pero tampoco podía dejarlo vivir. Así que ideó un plan cruel. Ordenó a un sirviente que llevara al bebé a las montañas del Citerón, perforara sus pies con un broche para asegurarse de que no pudiera gatear y lo dejara allí para morir de exposición. El sirviente, con el corazón destrozado, llevó al bebé a las montañas. Pero cuando llegó el momento de dejarlo morir, no pudo hacerlo. El bebé era tan inocente, lloraba tan lastimosamente con sus pies heridos. El sirviente miró alrededor desesperadamente buscando alguna solución. Entonces vio a un pastor de Corinto, una ciudad a varios días de viaje. El sirviente le entregó al bebé al pastor. «Por favor, llévalo lejos de aquí. Sálvalo». El pastor miró al bebé, sus pies hinchados y heridos, y sintió compasión. Lo llamó Edipo, que significa pies hinchados, y lo llevó a Corinto. El rey y la reina de Corinto, Pólibo y Mérope, no tenían hijos propios. Cuando el pastor les trajo al bebé, lo vieron como un regalo de los dioses. Lo adoptaron y lo criaron como su propio hijo, como el príncipe heredero de Corinto. Edipo nunca supo que era adoptado. Creció pensando que Pólibo y Mérope eran sus verdaderos padres. Edipo creció fuerte, inteligente y orgulloso. Era el príncipe perfecto, atlético, elocuente, admirado por todos. Vivía una vida privilegiada sin saber nada del terrible destino que lo perseguía, sin saber que cada día lo acercaba más al cumplimiento de la profecía que sus verdaderos padres habían intentado prevenir. Cuando Edipo tenía 20 años, durante una fiesta, un hombre borracho lo insultó. «Tú no eres el verdadero hijo del rey, eres adoptado». Edipo, furioso y confundido, confrontó a sus padres. Pólibo y Mérope negaron la acusación. «Eres nuestro hijo», insistieron. Pero Edipo vio algo en sus ojos: duda. Incapaz de vivir con la incertidumbre, Edipo hizo lo mismo que Layo años atrás. Viajó al oráculo de Delfos para descubrir la verdad sobre su nacimiento. Pero el oráculo no respondió su pregunta.
En cambio, le dio una profecía aún más terrible. Estás destinado a matar a tu padre y casarte con tu madre. Edipo quedó horrorizado. No importaba si Pólimo y Mérope eran sus verdaderos padres o no. Si regresaba a Corinto, podría cumplir esta profecía horrible. Así que tomó una decisión. Nunca regresaría a Corinto. Se exiliaría voluntariamente para proteger a las personas que amaba. Edipo comenzó a viajar, decidido a establecerse en algún lugar lejos de Corinto. Pero el destino tenía otros planes. En una encrucijada estrecha de 3 caminos, Edipo se encontró con un carro que venía en dirección opuesta. El conductor del carro, un anciano arrogante, gritó a Edipo que se quitara del camino. Edipo, orgulloso como príncipe, se negó. ¿Quién te crees que eres para darme órdenes? El anciano, furioso de que un joven lo desafiara, golpeó a Edipo con su bastón. Edipo tenía un temperamento terrible. Golpeado y humillado públicamente, explotó en furia. Sacó su espada y atacó. El anciano no tenía oportunidad contra un guerrero joven en su mejor momento. Edipo lo mató, junto con 4 de sus 5 sirvientes. Solo uno escapó. Edipo no lo sabía, pero el anciano que acababa de matar era el rey Layo de Tebas, su verdadero padre. La primera parte de la profecía se había cumplido, y Edipo ni siquiera sabía qué había sucedido. Edipo continuó su viaje y llegó a Tebas, pero la ciudad estaba en crisis. Un monstruo llamado la Esfinge había llegado y estaba aterrorizando a la población. La Esfinge tenía cuerpo de león, alas de águila y rostro de mujer. Se sentaba en las rocas fuera de la ciudad y detenía a todo viajero que pasaba. La Esfinge le hacía a cada persona el mismo acertijo. ¿Qué criatura camina en 4 patas por la mañana, 2 al mediodía y 3 por la noche? Si no podías responder correctamente, la Esfinge te devoraba. Nadie había podido resolver el acertijo. Docenas de los mejores hombres de Tebas habían muerto intentándolo. Edipo, confiado en su inteligencia, aceptó el desafío. Cuando la Esfinge le hizo el acertijo, Edipo pensó cuidadosamente. Entonces respondió: el hombre gatea en 4 patas cuando es bebé, camina en 2 cuando es adulto y usa bastón en la vejez. Era correcto. La Esfinge, derrotada, se arrojó desde las rocas y murió. Edipo había salvado a Tebas. La ciudad lo aclamó como un héroe, un salvador enviado por los dioses. Tebas tenía un problema. Su rey, Layo, había muerto recientemente en un viaje. La ciudad necesitaba un nuevo rey y tenían un acuerdo. Quien derrotara a la Esfinge se casaría con la reina viuda Yocasta y se convertiría en el nuevo rey de Tebas. Así que Edipo, el joven héroe que había salvado la ciudad, fue coronado rey de Tebas. Y se casó con Yocasta, la reina. Ella era mayor que él, sí, quizá 20 años mayor, pero era hermosa, inteligente y amable. Edipo se enamoró de ella. Tuvieron 4 hijos juntos, 2 varones, Polinices y Eteocles, y 2 niñas, Antígona e Ismene. Durante 15 años, Edipo gobernó Tebas sabiamente y bien. Era un buen rey, amado por su pueblo. Y nunca supo que la mujer con la que compartía su cama era su propia madre, que los hijos que había engendrado eran también sus hermanos. La segunda parte de la profecía se había cumplido, pero Edipo vivía en ignorancia bendita, y quizá habría vivido así hasta morir, sin saber nunca la verdad, pero los dioses tenían otros planes. Veo que aún sigues aquí. Te agradecería un me gusta y dar en suscribirte. Sigamos con la historia. En el 15º año del reinado de Edipo, una plaga terrible cayó sobre Tebas. Los cultivos murieron, el ganado enfermó, las mujeres daban a luz bebés muertos. La gente moría en las calles. Era como si los dioses mismos hubieran maldecido la ciudad.
El pueblo rogó a Edipo que lo salvara, como había salvado a la ciudad de la Esfinge. Edipo, desesperado por ayudar, envió a su cuñado Creonte al oráculo de Delfos para preguntar qué había causado la plaga y cómo detenerla. Creonte regresó con noticias terribles. El oráculo dice que la plaga es un castigo de los dioses. Hay contaminación en Tebas. El asesino del rey Layo nunca fue castigado. Vive entre nosotros sin castigo. Hasta que el asesino sea encontrado y exiliado o ejecutado, la plaga continuará. Edipo, siendo el rey justo que era, juró encontrar al asesino de Layo. Quien haya matado a nuestro anterior rey debe pagar. Moveré cielo y tierra para encontrarlo. Qué irónico que Edipo, buscando salvar su ciudad, estuviera buscándose a sí mismo. Edipo llamó al profeta ciego Tiresias, quien podía ver el futuro. «Dime quién mató a Layo», exigió Edipo. Tiresias se negó. «No quieres saber la verdad, rey. Deja esto ir». Pero Edipo insistió. Finalmente Tiresias, con lágrimas en sus ojos ciegos, dijo: Tú mataste a Layo, y hay horrores aún peores que descubrirás». Edipo se enfureció. «Estás mintiendo, esto es una conspiración». Acusó a Creonte y Tiresias de inventar esto para derrocarlo. Pero las semillas de la duda habían sido plantadas. Edipo comenzó a investigar más profundamente. Interrogó al sirviente que había sobrevivido al ataque contra Layo. «¿Cuántos hombres atacaron al rey? Dijiste que eran muchos bandidos. ¿Estás seguro?». El sirviente comenzó a sudar, evitando la mirada de Edipo. Entonces llegó un mensajero de Corinto con noticias. El rey Pólibo había muerto de viejo. Edipo sintió tristeza, pero también alivio. El oráculo estaba equivocado. No maté a mi padre. Murió pacíficamente en su cama. Pero entonces el mensajero dijo algo casual que cambiaría todo. «Aunque», dijo el mensajero alegremente, «supongo que Pólibo no era tu verdadero padre de todos modos. ¿No sabías? Te encontré en las montañas cuando eras bebé. Tus pies estaban perforados y heridos. Te di al rey y la reina porque no tenían hijos. Eras adoptado». El mundo de Edipo comenzó a desmoronarse. Yocasta, que había estado escuchando, de repente se puso pálida. Ella entendió primero. «No», gritó, «no investigues más. Por favor, Edipo, por favor». Pero Edipo tenía que saber la verdad. Llamó al viejo sirviente, el mismo que había sido ordenado abandonar al bebé Edipo en las montañas años atrás. «Dime la verdad», exigió Edipo. «¿Quién era ese bebé?». El sirviente lloró. «Era el hijo del rey Layo y la reina Yocasta. Me ordenaron matarlo por una profecía horrible, pero no pude. Lo di al pastor corintio». Y entonces todas las piezas encajaron. Edipo vio toda la terrible verdad de una vez. El anciano que había matado en la encrucijada era el rey Layo, su padre. La mujer con la que se había casado era Yocasta, su madre. Los hijos que había engendrado eran sus hermanos. Él era el asesino que había estado buscando. Él era la contaminación que maldecía a Tebas. Yocasta corrió a su habitación, sollozando. Edipo la siguió, gritando, llorando. Cuando llegó a la habitación encontró a Yocasta colgada de una viga. Ella no podía vivir con la verdad de lo que habían hecho sin saberlo. Se había quitado la vida. Edipo sostuvo el cuerpo de su esposa, su madre, y algo se quebró dentro de él. Había matado a su padre, se había casado con su madre, había tenido hijos con ella, y cada intento que había hecho para evitar la profecía solo lo había llevado a cumplirla exactamente. Edipo tomó los broches dorados del vestido de Yocasta y allí, en esa habitación de horror, se los clavó en sus propios ojos. Una vez, 2 veces, 3 veces, gritando, ciego, sangrando. «Estos ojos me mintieron», gritó. «Miraron a mi madre como esposa, miraron a mi padre y no lo reconocieron. No merecen ver».
Salió del palacio, completamente ciego, sangre corriendo por su rostro. El gran rey Edipo, el salvador de Tebas, el hombre que había resuelto el acertijo de la Esfinge, reducido a esto, un hombre destrozado que había descubierto que toda su vida era una mentira. Edipo rogó ser exiliado inmediatamente. Soy la contaminación. Debo irme para que la plaga termine. Creonte, ahora el nuevo rey, estuvo de acuerdo. Edipo fue exiliado de Tebas, la ciudad que había salvado, la ciudad que había gobernado. Solo su hija Antígona se ofreció a acompañarlo. Ella guió a su padre ciego por los caminos, mendigando comida, durmiendo en campos. El gran rey reducido a mendigo. Vagó durante años, llevando la culpa de crímenes que había cometido sin saber, castigado por cosas que nunca había intentado hacer. Finalmente, llegó a Colono, cerca de Atenas. Allí, en un bosque sagrado, Edipo encontró paz. Los dioses, quizás sintiendo compasión finalmente, lo recibieron. Murió pacíficamente, liberado al fin de su maldición. Su tumba se convirtió en un lugar sagrado, protegiendo la tierra donde fue enterrado. La historia de Edipo no es solo sobre incesto y parricidio. Es sobre el destino y el libre albedrío. Edipo hizo todo correctamente. Cuando escuchó la profecía, huyó para proteger a las personas que amaba. Cuando su ciudad sufrió, buscó la verdad para salvarla. Cada decisión que tomó fue noble, bien intencionada, pero cada decisión lo llevó exactamente a donde el destino había dicho que iría. Si Layo no hubiera intentado evitar la profecía abandonando a Edipo, el niño habría crecido conociendo a sus padres y nunca los habría lastimado. Si Edipo no hubiera huido de Corinto, nunca habría estado en esa encrucijada donde mató a Layo. Los griegos creían que no puedes escapar del destino, pero también creían que intentar escapar de él es exactamente lo que te atrapa. Es una paradoja cruel. Estás condenado si lo intentas, condenado si no lo haces. La historia de Edipo nos pregunta, ¿somos verdaderamente libres? ¿O estamos siguiendo un guión ya escrito? Y si pudieras ver tu futuro, ¿lo querrías saber? A veces, la ignorancia no es solo bendición, es la única manera de vivir. Edipo murió sabiendo la verdad horrible sobre sí mismo, pero vivió la mayor parte de su vida feliz en ignorancia. ¿Qué es mejor? Si te impactó esta tragedia clásica, dale like y suscríbete. Comenta, ¿crees que Edipo fue víctima del destino o de sus propias decisiones? ¿Tú querrías saber tu futuro? En el próximo video, exploraremos a otro personaje de la mitología griega. Nos vemos pronto, mortales.